Quiero que imagines algo. Estás manejando por un barrio tranquilo de California. Casas iguales, pasto bien cortado, buzones de correo con números, todo absolutamente normal. Te juro que nada fuera de lugar. Y en una de esas casas hay 13 personas viviendo encadenadas en sus casas. Alguna de ellas tenía 29 años y pesaban lo mismo que una nena de 12. No habían visto un médico en más de 4 años, nunca habían ido a un dentista, comían una sola vez al día y se bañaban una sola vez al año. Y cuando finalmente la policía entró a esa casa, lo que encontraron adentro dejó mudos a los investigadores más curtidos de California. Hoy les estaré hablando del caso de la familia Turpin. No encendí las velas, ya va. Hoy les estaré hablando del caso de la familia Turpin. Y les adelanto algo, este caso tiene un segundo final igual de perturbador que el primero. Buongiorno, buonasera, yo soy Ezequiel, bienvenidos a mi canal de True Crime. Tengo 2 semanas sin subir videos, estas 2 semanas han sido 2 semanas bastante complicadas en mi vida y de hecho, hablando de esto, antes de comenzar con el video, me gustaría que me dedicases 30 segundos para que sepas algo importante. Como muchos de ustedes saben, o se imaginarán porque es mi acento, pues yo soy venezolano. Mi país hace poco tiempo ha atravesado una de las tragedias más horribles y terribles que mi generación ha vivido jamás. Un terremoto de magnitud de 7.1 y otro de 7.5 acabó con muchísimas familias. Esto es algo que a todos los venezolanos nos pega muchísimo y como venezolano en el exterior que no sabe más qué hacer y cómo aportar, he decidido que mi manera de aportar, aparte de difundir, que lo he hecho toda esta semana y es la razón por la cual, a ser sincero, no podía hacer otra cosa y es por eso que estuve bastante ausente aquí. He decidido que este video, por lo menos este video, toda la monetización al 100%, que en los próximos videos se los estaré mostrando porque me gusta la evidencia y me gusta que todo lo que se promete se cumpla. Todo lo que se ha ganado a través de este video con YouTube será donado a Venezuela. Así que quiero que sepas que voy a hacer todo lo posible porque te encanta este caso y quiero que sepas que tu vista hasta el final de este video va a contribuir a las donaciones en Venezuela. Gracias por escucharme. Dicho esto, que sepan que el objetivo de cada uno de mis videos es de dar un mensaje positivo y sobre todo recordar las víctimas de cada historia. Y dicho esto, ya podemos comenzar. Bueno, empecemos desde el principio, porque entender cómo es que una familia llega a esto, hay que entender un poco de contexto de su background. David Allen Turpin nació en 1957 en Princeton, Virginia Occidental, una zona rural. Era un chico aparentemente normal. Se le describe como alguien inteligente que estudió ingeniería informática. De hecho, por ejemplo, en su secundaria fue una de las personas que se graduaron con las mejores calificaciones de su escuela. En fin, el chico totalmente perfecto, con las calificaciones perfectas, alguien que nadie dudaría o pensaría que fuese alguien raro o particular. Louise Anna Robinette nació en el mismo estado, también en una familia bastante humilde. Y acá ya hay algo que vale la pena mencionar. David y Louise se casaron en 1985 en Persimmon, Virginia. Él tenía 24 años, ella 16. Y esto es completamente legal en este estado para ese entonces. Pero esto también ya te debería decir algo sobre la dinámica del poder de esta relación. Y con poder obviamente me refiero a aquel que ejercía David a Luisa. Con el tiempo tuvieron 13 hijos. Sí, 13. La mayor, Jennifer, nació en 1988. La menor en el 2010. Casi un cuarto de siglos de hijos. Y todo este tiempo, amigos, esta familia estaba moviéndose de un estado a otro. De Texas a California, de este lugar a este lugar, escapando de algo que nadie se preguntaba y nadie entendía el qué exactamente. En el 2014, los Turpin se instalaron definitivamente en Perris, en California. Una ciudad chica del sur de Los Ángeles, en donde compraron una casa completamente normal, en un barrio completamente normal. Pero lo que pasaba adentro de esta casa no era para nada normal. Y aquí es a donde les vengo a hablar un poco sobre la fachada. Los Turpin afuera hacían parecer una familia pintoresca, un poco excéntrica, bastante religiosa, bastante creyente. Y sí, que nada más que eso. Louise Turpin
tenía una cuenta de Facebook en donde ella subía fotos constantemente y eran fotos bastante, digamos, llamativas. Todos los hijos siempre con ropa idéntica, moños, vestidos de colores, trajes, como si fueran unos propios muñequitos. Había algo muy raro en todas estas fotos, pero era raro, sí, pero nada que te hiciera llamar a la policía. Incluso fueron varias veces a Las Vegas a renovar sus votos matrimoniales, vestidos iguales, obviamente disfrazados, uno como Elvis, otra como Marilyn Monroe. Subían fotos como si fuesen una familia totalmente feliz. Tenían perfiles en redes, no eran personas así pero tan ermitañas. De todos modos tenían como un cierto contacto con las personas. Pero aunque tuviesen cierto contacto con las personas a través de las redes, el hecho de que eran bastante religiosos hacía de alguna forma que la sociedad no se preguntara el por qué ellos de todos modos no hacían, por ejemplo, que los hijos fuesen a la escuela. Preferían, por ejemplo, la escuela desde casa, la instrucción por su cuenta, la total desconexión de los hijos hacia la sociedad. Entonces los vecinos los veían como simplemente la familia que casi nunca salía. Cuando salían era de noche, tarde, no salían de día, no salían a horas en las que todo el mundo salía o todo el mundo estaba en la calle. Siempre caminaban en fila y los vecinos dicen que los chicos, cuando algún vecino les saludaba, ellos apenas respondían. Se quedaban inmóviles como si no supiesen cómo reaccionar. Y a pesar de todas estas cosas, nadie sospechó nada. Nadie se preguntó nada. Y ahora lo que te voy a contar sobre qué era lo que pasaba dentro de esa casa te va a dejar, mira, helado. Los chicos vivían en cuartos oscuros, algunos dormían de día y se la pasaban despiertos solamente de noche, porque David había decidido invertir todo el horario de toda la familia, supuestamente para que los hijos no hicieran ruido durante el día y los vecinos no se preguntasen nada y que obviamente no les escucharan. Todos estos menores y todos estos hijos de David comían solamente una vez al día. De hecho, estos niños estaban esqueléticos, estos niños estaban muy desnutridos. En las fotos se puede ver también las chicas y todo esto era tan solo una decisión de su padre. Y el menú era siempre el mismo. Papas fritas, burritos, algunos bocadillos y eso sí, solo cuando David lo decidía. Los hijos mayores con los años habían aprendido a cómo controlar el hambre. A un extremo de verdad, gente, difícil de imaginar. Estoy hablando, chicos, de un nivel de tortura, por lo menos cuando se trata de la alimentación tan grande, de que estos chicos cuando tenían este plato de comida enfrente, ¿sabes qué es lo que hacían? Estos chicos miraban esta comida, la olían, la acariciaban, la miraban durante horas antes de comerla, porque sabían que si la comían rápido no iban a tener más durante mucho tiempo. Jennifer, la hija mayor, por ejemplo, tenía 29 años cuando fue rescatada y pesaba 37 kilos. 37 kilos a los 29 años. Los chicos no tenían acceso a agua para poder bañarse e incluso lo hacían solamente una sola vez al año. Luis les permitía solamente darse una sola ducha y más nada. Y si alguno de ellos se atrevía a cometer un error, a comer más comida del debido, que para ellos era un robo, a jugar con un juguete sin permiso, y si alguno desobedecía cualquier regla absurda que tenía David y Luis, el castigo eran muchos, pero uno de esos era ser encadenado en su cama por horas, por semanas y en algunos casos por meses, con cadenas de verdad, con candados, mientras sus demás hermanos les miraban y no podían hacer absolutamente nada. Y ahora ustedes tendrán una pregunta súper lógica, que es ¿cómo es que nadie en el sistema educativo se dio cuenta de esto? La respuesta es tan simple que da mucha rabia. David Turpin se había registrado ante el estado de California como director de una escuela privada. La llamó Sandcastle Day School. Y con tan solo eso, gente, fue suficiente para saber que nadie se iba a preguntar por esa familia y nadie se iba a preguntar por esos niños. Con tan solo esa declaración jurada, el Estado les creyó que él estaba educando a esos niños desde casa. Obviamente nadie fue a verificarlo, nunca. Estoy contando esto, estoy solo en mi casa y no sé por qué siento miedo. Y la realidad era que estos chicos no aprendían absolutamente nada. Bueno, casi nada. Los mayores habían aprendido a leer porque tenían acceso a algunos libros, pero eso de tener contacto con el mundo exterior y aprender del mundo exterior
absolutamente nada. Tanto así que cuando los investigadores le preguntaban qué era la policía, algunos de ellos ni siquiera sabían. Uno de estos chicos no sabía qué era un medicamento. Nunca habían ido a un hospital, nunca habían visto un médico. Y escúchame bien esto, porque es lo que me golpea más de este caso. Los chicos mayores, los que ya eran adultos legalmente, no tenían ni idea de que podían simplemente irse, abrir la puerta e irse. Llevaban tanto tiempo en ese sistema de opresión y de esclavitud, tortura, que no conocían la libertad. Para ellos no era una opción. Eso es lo que hace el abuso prolongado, y siento que esto vale en cualquier tipo de abuso, de cualquier tipo de relación. Roba la idea de que existe otra posibilidad. Pero hay algo en esta historia que no sé cómo definirlo. Devastador. Y al mismo tiempo muy hermoso, porque los investigadores, cuando entraron a esta casa, encontraron miles y cientos de diarios. Digamos cientos. Los chicos escribían, escondían en cuadernos la documentación básicamente de toda su vida. Sus pensamientos, sus miedos, sus sueños. Las cosas que querían hacer si tal vez solo un día podían salir de ahí. Y esos diarios obviamente después se convirtieron en evidencia para el juicio. Pero más que eso, era un testimonio brutal de las vidas y de que había vida dentro de esa casa. No víctimas abstractas, sino personas totalmente reales, con pensamientos, con esperanzas, con sentimientos, que encontraron en el escribir como la única forma de existir y de sobrevivir detrás de esas paredes. En mi opinión, esto es resiliencia en su forma más pura. Y definitivamente uno de los detalles que de este caso jamás se me van a olvidar. En el 2018, este plan llevaba ya 2 años en marcha. Jordan Turpin tenía 17 años. Era la segunda hija menor, de los que ya sabían razonar como adultos. Y en algún momento Jordan decidió que iba a salir, que no podía seguir esperando. Lo planeó durante meses, practicó cómo escalar por las ventanas, memorizó mentalmente cada paso que iba a dar, y una noche, el 14 de enero, por la madrugada, lo hizo. Salió por la ventana y una de sus hermanas también intentó salir con ella, pero se asustó y volvió. En ese momento, Jordan siguió sola. Caminó hasta tener suficiente distancia de la casa. Sacó un teléfono desactivado que tenía guardado desde quién sabe cuánto tiempo y marcó y llamó al 911. Así de fácil, entre comillas, fue exactamente hacer que la policía se diera cuenta de quién era esta familia. La operadora del 911 atendió y dice que al inicio no entendía absolutamente nada de lo que esta niña le estaba diciendo, que hablaba muy bajito y que parecía muy aterrorizada, que usaba palabras muy extrañas para describir cosas cotidianas, como si definitivamente, según esta operadora del 911, como lo describe, exactamente como si fuese una persona que no hubiera crecido en el mismo mundo de nadie. 911 emergency, what are you reporting? Help. This is 911, do you have an emergency? I just went away from home because I live in a family of 15, okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? Okay, how did they abuse you? Okay. They hit us, they throw us across the room. They pull our hair, they yank out our hair. I have my 2 little sisters right now are chained up. Okay, how old are you? I'm 17. What's your name? Jordan Turpin. What's your address? Okay, you gotta give me a minute. It's gonna take a while. I've never been out. I don't go out much, so I don't know anything about the streets or anything. Does anybody at the house take any kind of medication? Oh, I don't know what medication is. Jordan contó que sus hermanos estaban siendo abusados, que 2 de ellos estaban en ese mismo momento encadenados en sus camas, que el olor dentro de esta casa a veces era tan fuerte que no se podía ni siquiera respirar y que necesitaba que vinieran, por favor. Los agentes llegaron a la dirección en la que Jordan había dado, golpearon la puerta y David y Luis abrieron la puerta. Aparentemente sorprendidos, dijeron que era un malentendido y que todo estaba bien, que nada había sucedido. Los policías pidieron entrar para hacer un chequeo de bienestar. Rutina, ¿no?
y adentro encontraron lo que encontraron. 12 personas encontradas además de sus padres. 7 de ellas legalmente adultas, todas, absolutamente todas esas personas con el aspecto como si hubiesen sido abandonados durante años. Los cuartos oscuros, sucios, sin ventanas, sin luces. El olor, los investigadores lo describen como insoportable. Había una cocina podrida y algunas camas todavía tenían las cadenas de las que Jordan había hablado en esa llamada. Los chicos salieron uno por uno finalmente de esa oscuridad. El detective que estaba ahí en ese momento, Thomas Salisbury, no sé si lo estoy pronunciando bien, él contó algo que años después, wow, es que se me quedó grabado. Dijo que cuando llevaron a los chicos a la comisaría para hacer la declaración, estaban caminando en el estacionamiento de ese lugar de noche y los hermanos estaban caminando con los brazos abiertos, extendidos hacia los costados y, wow, con la cara levantada, como si no hubiesen tocado el aire fresco desde hace años, como el absorber el viento, el espacio, tocar por primera vez o después de muchos años el oxígeno. Salisbury dijo, nunca había pensado en la libertad como un derecho hasta que vi a esos chicos en ese estacionamiento. Los paramédicos que los revisaron pensaron que todos ellos eran menores de edad. Todos, incluyendo los que tenían 20, 25, 29 años. La desnutrición que tenían, chicos, no era nada normal y en serio no parecía para nada que fuesen mayores de edad. Y 7 de ellos lo eran, de 12. El fiscal Mike Hestrin dio una conferencia de prensa al día siguiente diciendo cosas que fueron bastante difíciles de escuchar. Dijo que los chicos eran encadenados como castigo, que al principio usaban cuerdas, pero luego poco a poco empezaron a usar cadenas. Y dijo que algunos habían estado encadenados meses seguidos sin pausa, y todo esto por castigo. Que el nene de 12 años tenía la circunferencia de su brazo equivalente a la de un bebé de 4 meses. Que ninguno de esos 13 muchachos había ido a ningún médico en los últimos 5 años por lo menos. Y que nunca en toda su vida habían tocado ni ido a un dentista. Otra de las cosas que a mí me sorprendieron muchísimo de este caso es que una de las cosas que hacía David era que en ciertos momentos tenía como una forma enfermiza también de ver sufrir a sus hijos. En algunas ocasiones él compraba como regalos así como de Navidad o de cumpleaños, los envolvía y estos niños o hijos se emocionaban al ver después de tanto tiempo o por primera vez un regalo como tal. Luego David pues se los ponía enfrente y les prohibía abrirlos y luego se los quitaba de una manera súper enferma, por como si el ver a sus hijos súper felices y luego verlos tristes le gustase, como si tuviese una especie de fetiche de ver a sus hijos tristes. Cosas que yo creo que la mente humana puede llegar a, bueno, ya a este punto la mente humana yo creo que no sabemos hasta qué punto puede llegar en el mundo. Otra de las cosas que hacía era que le gustaba ver a sus hijos hambrientos. Los ponía todos enfrente mientras que Luisa y David comían. Le gustaba ver cómo ellos hambrientos veían a sus padres comer. Todo esto, gente, años y años, todas estas personas creían que esto era normal. Pero se estarán preguntando, ¿cómo Jordan supo que había una vida allá afuera y cómo es que realmente tomó la decisión de salir afuera, tener un teléfono y llamar a la policía? Pues uno de estos chicos, una de estas chicas, creo que Jordan principalmente, tenían la posibilidad de ver videos de YouTube. De hecho, una de ellas tenía un canal de YouTube en donde cantaba y cantaba súper bien. You blame me for everything. I don't understand. Y el poder tener contacto con las redes sociales, el poder ver que en las redes sociales se mostraba un mundo y una vida que ellos jamás conocían, poco a poco se fueron informando y poco a poco se dieron cuenta de que fuera de esta casa tan horrible existía un mundo diferente. Eso fue lo que hizo calentar a Jordan para poder tomar la decisión de salir y llamar a la policía. En febrero del 2019, David y Luis se declararon culpables de absolutamente todo. La declaración no fue tan larga ni extensa, o sea, se declararon culpables por todos los cargos. Y en abril del 2019 llegó el momento de la sentencia. 2 de los hijos, identificados como Jane Doe número 4 y Jane Doe número 2, pidieron hablar en la sala. Y lo que dijeron, gente, fueron cosas que yo creo que nadie quien estuvo en esa sala jamás va a olvidar. Jane Doe número 4 dijo, mirando al juez fijamente,
no a sus padres. Mis padres me robaron toda la vida, pero ahora me la estoy recuperando. Y John Doe número 2 habló de los años perdidos, de aprender a confiar, de lo que significa para él a los 20 y pico de años descubrir cosas que los demás aprenden de chicos en realidad. David Turpin se puso a llorar en la sala, pidió perdón y dijo que amaba a sus hijos más de lo que podían imaginar. La jueza los miró y les dijo algo así como: los chicos son un regalo, no para sus padres, sino para la sociedad. Y ustedes les robaron eso. David Turpin fue sentenciado 25 años a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional. Louis Turpin, lo mismo. Y en ese momento, pues todos pueden pensar, fin, los rescataron, los malos van presos y los buenos ya son libres. Pues no. El segundo horror del que les hablaba inicialmente está por llegar. Porque después del rescate, el sistema tenía que hacer algo con 13 personas que venían viviendo en un sistema y en unas condiciones así. Los mayores, los que eran adultos, fueron a distintos tipos de alojamiento y de programas de apoyo. Y los más chicos fueron a hogares de acogida. Y acá empieza la segunda parte de la historia, la que menos se cuenta, la que a mí, en lo personal, me parece la más difícil de digerir, incluso más difícil que la primera. 6 de los hermanos menores fueron mandados a vivir a una familia de acogida, una familia llamada Olgin. Marcellino Olgin y su esposa Rosa, y la hija de ellos, Lenis. Había escuchado un ruido aquí, literal, aquí. Si ven algo, me avisan, ¿ok? Porque me dio miedo. El sistema los revisó, los aprobó y los acogió ahí. Lo que pasó dentro de esta casa, chicos, fue exactamente lo mismo para estos menores. Qué mala suerte y qué horrible de que estos menores de edad, de pasar de una casa tan horrible a pasar a otra casa tan horrible. No puedo imaginarme lo horrible que pudo haber sido para estos chicos. Semanas después de que estos menores de edad fueron mandados a esta nueva familia, fueron sometidos a nuevos abusos físicos, emocionales y algunos denuncian también. El detective Salisbury, el mismo que estuvo en la noche del rescate, fue quien finalmente investigó el caso. Y años después dijo algo que resume absolutamente todo. El único que escuchó a los Turpin cuando volvieron a pedir ayuda fui yo, no el sistema de protección infantil, no la agencia de acogidas. Solo yo. En el 2021, Marcellino Olgin, Rosa Olgin y Lenis Olgin fueron arrestados. Se declararon culpables. Marcellino recibió 7 años de prisión. Rosa y Lenis, 4 años de libertad condicional por abusar de 6 menores de edad que ya habían salido de un infierno horrible. Y encima de esos, 6 de los hermanos Turpin demandaron civilmente al condado de Riverside y la agencia de acogidas en 2022 por haberlos colocado en ese hogar sin haber hecho ninguna supervisión. No me puedo imaginar, es que no puedo imaginarme, o sea, ninguno de nosotros puede imaginarnos lo horrible que puede ser ya de por sí vivir una infancia horrible, creer que existe un mundo diferente, un mundo más feliz y que te manden a otra casa tan horrible. Wow. Un informe independiente contratado por el mismo condado concluyó que los hermanos Turpin fueron abandonados totalmente por el sistema, que se suponía que tenía que cuidarlos. Y lamentablemente estos chicos tuvieron que vivir el fallo 2 veces. Pero quiero también contarte algo que pasó después, porque hay algo que no terminó en un horror. Jordan Turpin, la que escapó por la ventana, la que llamó por primera vez al 911, dio varias entrevistas en los siguientes años. Habló con Diney Sawyer, no sé si se dice exactamente así, perdónenme, no la conozco, en un especial de ABC. Y lo que dijo fue que está bien, que ella y sus hermanos están muy unidos, que después de todo lo que vivieron, la relación entre ellos es lo más importante que tienen. Qué hermoso y qué bonito como estos hermanos, a pesar del infierno que vivieron y a pesar de todo, nunca se separaron y siempre se mantuvieron unidos porque entendieron que la única familia que tenían eran ellos mismos. Dijo, mis padres nos quitaron todo, pero no pudieron quitarnos el uno al otro. Esto fue muy bonito escucharlo. En el 2022 ya varios de los hermanos mayores ya tenían trabajos. Vivían de forma independiente y algunos seguían estudiando. Jennifer, la mayor, que a los 29 pesaba 37 kilos, encontró trabajo, aprendió a manejar y construyó una vida. Y en febrero del 2026, ABC transmitió un nuevo especial llamado Los Turpin, una nueva casa del horror. 3 de los hermanos James, Yolinda y Julissa hablaron del abuso en el hogar de acogida y sobre
¿cómo fue posible que eso pudo haberles pasado de nuevo? Y el debate se reabrió otra vez sobre el sistema, si protege o no protege a estos menores de edad cuando se encuentran en estas condiciones vulnerables. En mi caso me deja pensando muchísimas cosas. Creo que antes que nada siento que nos da una enorme lección sobre unión entre familias, porque, repito, me llamó mucho la atención ver cómo estos hermanos sí siguieron una vida normal y sí no se dejaron destruir al 100% mentalmente por todo el infierno que ninguno de nosotros se imagina, porque se tenían el uno al otro. Y el hecho de que haya un sistema que no controle a las nuevas casas y a las nuevas personas de acogida es algo que me decepciona muchísimo. Y es algo que yo sí siento que pasa muchísimo. Aquí en Italia, donde yo vivo, pasa mucho. A veces piensan que, ok, en esta casa no está bien, vamos a mandarlos a cualquier otra casa, cuando no se sabe si esa otra casa se pone a la disposición a propósito para abusar, y los protocolos de control son poquísimos, son casi nulos para esas nuevas familias. Ver cuál es su background, ver cuál es su historial. No es solamente ver su historial civil, no se trata solamente de ver de un historial penal o algo así. Se trata de estudiarles, de verles, de hacer pasar tiempo antes de cualquier otra cosa. En mi opinión, el estudio de una familia antes de darle un menor de edad debe ser algo muy profundo. Obvio, hay cosas y hay personas que saben actuar y saben esconder lo peor de ellas, pero yo creo que los psicólogos que estén viendo este video, no sé si opinan lo mismo que yo, pero con el tiempo yo siento que las personas de alguna forma siempre se han mostrado y siempre se han hecho conocer, si son buenas o malas, si son capaces de hacer algo bueno o malo. Así que sí creo que debe haber un estudio mucho más profundo del que hay hoy en día para las familias que quieren acoger niños menores de edad. Y bueno, gente, este es un caso que a mí me dejó muy boca abierta. Espero les haya gustado este nuevo caso, la forma en la que la conté, y que si llegaste hasta aquí quiero agradecerte en lo más profundo, porque ayudaste a que YouTube pueda recomendar más este video, y no solamente eso, sino también a colaborar y contribuir a Venezuela, porque voy a estar donando el 100% de la monetización de este video y se los estaré mostrando con toda la transparencia en los próximos videos. Gracias por llegar hasta aquí. Coméntenme, déjenme abajo qué piensan sobre este caso. O sea, es que son muchos pensamientos también que tengo. Siento que estaría aquí hablando con ustedes horas, pero me gustaría saber ustedes qué piensan. Quiero leerles. Coméntenme también qué estaban haciendo mientras que estaban escuchando este caso. Si te gustó este contenido y si te gustan estos contenidos, me ayudarías muchísimo si le das un like, si comentas, incluso si te suscribes a este canal, porque me estarías ayudando mucho a seguir creciendo, a seguir creando y sobre todo a seguir concientizando a las personas a través de este formato tan bonito que para mí es el True Crime. Gracias por apoyarme, gracias por estar aquí. Si eres de Venezuela, te mando un abrazo enorme y espero que estés bien, espero que tu familia esté bien, no estás solo. Y te mando un abrazo enorme. Todos los venezolanos y todas las personas afuera nos sentimos muy, muy dolidos y muy dentro de este luto, porque es un luto para todos. Así que, bueno, gracias por apoyarme y nos vemos en el próximo video. Chao.